el estudio. Claro. Bueno, Rafael Cavada justamente está junto al ministro Figueroa, el ministro de Educación, donde hay muchísimas cosas que preguntarle. Rafa, ministro, adelante. Muy buenos días, ¿cómo está usted, ministro? Volvemos a clase finalmente. En marzo ya tuvimos esta experiencia, usted tuvo una campaña por el reinicio de clases. ¿Qué dejó en claro ese periodo en que pudieron volver a clases? ¿Cuántos niños se contagiaron? ¿Cuántos brotes hubo? ¿Cómo vamos a prevenir que eso no vuelva a ocurrir? Sí, bueno, buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días. Efectivamente, el retorno a clases durante marzo nos dejó una experiencia importantísima para poder seguir mejorando este proceso. Lo primero, que yo creo que es lo más importante, nos dejó lo importante que es para los niños, para los apoderados, para las comunidades educativas, hacer ese esfuerzo y llevarlo adelante de manera segura. Pasó algo en marzo que no había pasado nunca durante la pandemia, y es que establecimientos que abrieron cumpliendo todas las medidas sanitarias y que luego tuvieron que volver a cerrar como consecuencia de que sus territorios pasaron a cuarentena, claro, los papás empezaron a pedir que no cerraran esos establecimientos. Y eso fundamentalmente porque el beneficio que significó para esas familias que sus hijos pudiesen volver con seguridad a las clases presenciales fue demasiado evidente. Ahora, en términos de números, que creo que es importante incorporar evidencia, ¿cierto?, a cómo esto se ha llevado adelante. Nosotros hemos hecho un trabajo muy serio de seguimiento junto al Ministerio de Salud, cruzando los datos que tenemos administrativos de toda la matrícula con los reportes que recibimos de los establecimientos y la información que tiene la autoridad sanitaria a través del sistema de epivigilia. Eso permitió observar que en los colegios que abrieron durante marzo, hay muchos que han seguido funcionando, pero este es un estudio que se limitó a marzo. En el 98% de los establecimientos que abrieron no hubo ningún brote de COVID. Solo en el 2,25% hubo algún brote, entendiendo por brote 2 o más casos conectados epidemiológicamente entre sí. O sea, tampoco es que se haya propagado el COVID en todo el establecimiento. Solo en el 2,25%. Y en esos casos, por supuesto, se tomaron todas las medidas para controlar y evitar que significase una propagación mayor. ¿Qué es lo que nos muestra eso? Que ya en marzo, cumpliendo las exigencias sanitarias del orden de, estamos hablando de 4.000, un poco más de 4.300 colegios que tuvieron actividades presenciales, 3.300 jardines infantiles, cerca de 1 millón de alumnos fue a clases durante ese periodo. Se demostró que las exigencias sanitarias son adecuadas para bajar al máximo el riesgo de contagio. Ministro. Un 2% entonces. Vamos, me parece que vamos a ir a un corte. Ministro, sí. Montserrat, y después hablamos de números, no en porcentaje, sino en números reales. Sí. Vamos a preguntarle también cosas bien prácticas al ministro de esta vuelta a clase. Vamos a preguntarle, ¿no es cierto?, algunos datos. ¿Qué piensa que algunas comunas, la municipalidad no hayan querido abrir los colegios, las críticas, esto que es voluntario y todas las... Vamos a hablar de todo con el ministro después de este corte. Estamos con el ministro Figueroa en vivo y en directo para todo el país. Sus preguntas en nuestro WhatsApp, en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, que también le vamos a hacer al ministro. Ministro, hace poco rato tuvimos de invitado al alcalde de Independencia, Durán, que entró en fase 2, pero no abrió sus colegios municipales, él es sostenedor. Le preguntamos directamente si había recibido alguna ayuda o recursos para poder abrir en fase 2, y él nos dijo que no, que los recursos habían sido totalmente insuficientes para abrir en esta situación sanitaria. Fue su respuesta. ¿Son suficientes o no son suficientes los recursos que han entregado para que abran los colegios de estas comunas? Se han entregado, Julio César, recursos en forma permanente para, por un lado, acompañar el proceso de educación a distancia cada vez que sea necesario durante todo este periodo, y para que los establecimientos se puedan preparar también adecuadamente a cumplir con las exigencias sanitarias. Esos recursos son tanto apoyo pedagógico como recursos materiales, específicamente kits sanitarios para cumplir los protocolos sanitarios, y también recursos en plata. En el caso específicamente de Independencia, la Municipalidad de Independencia se adjudicó los recursos del Plan Yo Confío en mi escuela, que son 100 millones de pesos lo que le llegó específicamente en ese caso, porque como él lo planteó,
para poder mejorar el mobiliario de las escuelas con las cuales él participó en esa convocatoria. Junto con eso, se dio también flexibilidad en el uso de los recursos de la subvención escolar preferencial. Esto es bien importante porque significó desde el año pasado a la fecha que 10.000 millones de pesos queden disponibles todos los meses para que los establecimientos puedan destinarlos tanto a mejoras en conectividad como a también mejoras y la implementación de sus planes sanitarios una vez que los colegios vayan abriendo. Y eso es bien importante porque lamentablemente también, y esto hay que decirlo, existen municipios que teniendo sus recursos disponibles no los han destinado todos a las necesidades que son hoy día bien evidentes. Entonces, acá hay que combinar. Los apoyos se han entregado, se seguirán entregando y se seguirán mejorando cada vez que sea necesario. Pero también los alcaldes deben hacer una adecuada gestión de esos recursos porque el objetivo en definitiva es el mismo. ¿Cómo mitigamos al máximo los efectos del COVID? ¿Cómo acompañamos de la mejor manera el proceso de educación a distancia? ¿Y cómo nos preparamos para organizar nuestros establecimientos que puedan volver a estar disponibles? Es bien interesante ver, por ejemplo, cómo en las mismas comunas existen establecimientos particular subvencionados que reciben los mismos e incluso menos recursos porque no han accedido a algunas de esas convocatorias que están funcionando con clases presenciales y otros municipales que no han abierto. De hecho, ustedes saben que Chile tiene un proceso hoy día de desmunicipalización. Los establecimientos municipales van pasando a servicios locales de educación, que son servicios públicos de otras características. Ministro, ¿me escucha? En esos servicios públicos, sí, los establecimientos han en su mayoría abierto. Ministro, ¿sí? Es que tengo un dato. Sí. El Mineduc concursó 13.000 millones, ¿no es cierto?, que favorecieron a 389 proyectos de colegios. Y en Chile son 12.000 colegios. Y lo que ustedes concursaron favoreció a menos de 400 colegios en un universo de 12.000 colegios. ¿Usted encuentra que eso es suficiente? Eso es una convocatoria específica, Julio César. Primero, respecto a esa convocatoria, todos los municipios que postularon fueron adjudicados con recursos. Segundo, a eso se unen una serie de otras ayudas que están permanentemente instaladas y que se han potenciado. Solo para efectos de la infraestructura en el sistema municipal, la ley de presupuesto este año contempla 140.000 millones de pesos, la del año pasado contemplaba el orden de 90.000, el año anterior 80.000. Entonces, todo esto se va acumulando, se requiere una muy buena gestión, existen además otros apoyos, la subvención nunca ha dejado de pagarse, es una cuestión que también es obvia, pero es muy relevante, lo que ha permitido mantener toda la operación de los establecimientos, pero sí, insisto, pero la cifra que yo le doy no es la plata que hay en el pozo, es la realidad. ¿No es cierto? Son 389... la realidad son 140.000 millones más 13.000 millones. Esa es la realidad, Julio César. La realidad es que aquí se adjudicaron 389 proyectos de 12.000 colegios. El tema es, si es insuficiente el recurso, los colegios no están participando. Esa es la pregunta. En algún lado estamos... Porque si de 12.000 se ganan 400... ¿O los otros todos los municipios que participaron fueron adjudicados con esa convocatoria. De hecho, se amplió porque originalmente eran menos recursos y se ampliaron los recursos para poder acceder a todos los requerimientos en esa convocatoria en particular. Pero además, y esto es bien importante, existen otros recursos disponibles. Yo señalaba que 10.000 millones de pesos todos los meses están disponibles en el sistema para destinarlos precisamente a las urgencias vinculadas con el COVID y el sistema educativo. Y por lo tanto, obviamente, y esto es bien importante, obviamente que todo esto es complejo. Y creo que es importante ir también a ese punto. Cuando hablamos de cómo enfrentar la pandemia, estamos hablando primero de cómo adecuar un sistema educativo que ni en Chile ni en ninguna parte del mundo estaba preparado para una situación como esta. Llevamos más de un año en el grueso de los establecimientos con actividades suspendidas. Muchos de ellos también ya acarreaban suspensiones de clases por el año 2019 por otras razones. Y en ese sentido, aquí lo que tenemos que rápidamente combinar es cómo se instalan el máximo de apoyos posibles, cómo abordamos las distintas situaciones que surgen vinculadas al COVID, tanto durante la suspensión de clases como una vez que eso es posible recuperar, y cómo ponemos, y yo creo que esta es la clave,
el bienestar de los alumnos como la principal prioridad, no solo del Ministerio de Educación, sino también de los sostenedores que tienen la responsabilidad de gestionar sus sistemas educativos. La alcaldesa de La Pintana, que no podemos decir que es una comuna que tiene recursos que le sobren, efectivamente apenas pudo abrió sus establecimientos educacionales, precisamente porque entendió que para sus alumnos era la mejor opción, porque el daño que lamentablemente se genera como consecuencia de la pandemia en el sistema educativo es muy grande y tenemos que tomar todas las medidas. A ver, es que, ministro, usted saca el ejemplo de la alcaldesa de La Pintana y dice porque ella entendió. Yo creo que todo Chile entiende. Yo creo que todo Chile entiende que los niños hoy día están viviendo una situación crítica. Todo Chile cree que los niños necesitan educación, que esto es psicológico, que esto es académico, que todo eso. El tema aquí es cómo la autoridad y cómo ustedes como ministro de Educación y como Ministerio de Educación han sido capaces o no de convocar a todas las instancias para que se unan en un bien común que son los niños. Porque al final lo que uno ve es que hay un ministro, por un lado, diciendo en una suerte de monólogo, entremos a clase, entremos a clase, entremos a clase, un colegio de profesores que dice no entramos a clase porque no están dadas las condiciones, padres apoderados en el limbo porque dicen que tampoco pueden participar. Entonces, a quien le toca convocar a esto es a la autoridad. Y justamente mi pregunta es ¿por qué ha habido esta incapacidad de la autoridad de lograr convocar a algo que parece de perogrullo y que, tal como usted dice, es un interés de todos nosotros, que son los niños? Sí, yo, Monse, primero me alegro escuchar de que en esto efectivamente todos estamos en la misma dirección. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos por convocar cada vez a mayores sectores, grupos, organizaciones en este objetivo. Y creo que lo hemos hecho de manera adecuada. Solo para poner algunas cosas en contexto. Desde el año pasado que sesiona un consejo asesor, al cual fue invitado y sigue siendo invitado, y reitero aquí mismo la invitación, el presidente del Colegio de Profesores a participar. Lamentablemente se excluyó de esa participación. Sí aceptaron los funcionarios de Junji, los asistentes de la educación, la UNICEF, la UNESCO, los alcaldes, sostenedores, académicos, personas del mundo de la medicina. El consenso hoy día, tal como tú lo señalas, Monse, es absoluto en que todos los esfuerzos deben hacerse para que la presencialidad de manera segura, donde se pueda, sea una realidad. Y desde ese punto de vista, es muy importante que el Ministerio haga todos los esfuerzos en poner las condiciones, como lo hemos hecho. Por ejemplo, en diciembre del año pasado nosotros planteamos la urgencia de darle prioridad en la vacunación a los trabajadores de la educación. Chile hoy día es de los pocos países del mundo que tiene a todos sus trabajadores de la educación vacunados, o al menos que se les dio la oportunidad de vacunarse. El 85% de los profesores tiene ya su segunda dosis y han pasado los 14 días que debe esperarse para tener la inmunidad de la vacuna. Se nos pidió un seguro COVID para los padres, el seguro existe. Se necesitan recursos para instalar las medidas sanitarias, se han entregado. Pero usted parte, y efectivamente... Ministro, usted parte de una premisa falsa, si sí. la vacuna no funciona poniéndosela. Esa es una mala información de riesgo. Si un profe se puso la vacuna ayer, la segunda no está surtiendo su efecto. Por un lado nos dice eso la subsecretaria Daza. No, llevan 14 días con la segunda dosis. Sí, pero cuando usted quería que volvieran a clase en marzo no se habían ni vacunado. Porque efectivamente el consenso en esto era que no era una condición indispensable. Sabiendo que lo que se necesita es entregarle mayor confianza a las familias, por supuesto que se les dio seguridad. ¿Cómo si hoy día hay consenso que es indispensable? Ahí no era. ¿No cree que se apresuró? No haya una autocrítica suya. No, pero dame un segundo, Julio César. No, pero contésteme las preguntas, porque si usted está haciendo cada vez que le preguntamos algo, se está alargando, digamos. Vamos pimponeando, pa. No, está bien. El punto es el siguiente. No nos tiene que dar una clase. Cada vez que se generan condiciones que permiten la apertura, nosotros tenemos que promover que se genere confianza en las familias para que efectivamente puedan tomar esa opción. La discusión era en marzo, ministro. La discusión era en marzo. Tengo todas las notas de prensa. Contésteme lo que pregunto.
La discusión era en marzo, tengo toda la nota de prensa, era la vacunación de los profesores. Usted quería entrar, los profesores le decían vacunémonos primero. ¿No es cierto? Usted dijo, vamos a empezar a vacunar. ¿Qué decía el Ministerio de Salud? Que la vacuna funcionaba, que por favor los chilenos fuéramos conscientes, que la vacuna iba a funcionar 14 días después de la segunda dosis. La pregunta es, ¿no se apresuró usted? ¿Por qué no llegó a un consenso con los profes de partir las clases cuando ya estuvieran vacunados? Esa es la pregunta. ¿No se apresuró usted? Perfecto. No, la respuesta es no nos apresuramos. Y por la siguiente razón. Cada día en el sistema educativo para un niño es esencial. Y de hecho, lo que muestra los datos, digamos, es que todos los establecimientos que abrieron a partir de marzo lo hicieron cumpliendo las medidas de seguridad que se habían establecido y tuvieron desde el punto de vista sanitario buenos resultados. Y eso confirmaba lo que decíamos en ese momento, es que la vacuna es un elemento importante para darle mayor seguridad, pero no era indispensable en ese momento. ¿Qué es lo que digo ahora? Que es totalmente coherente con eso. Hoy día tenemos a todos los trabajadores de la educación vacunados y por lo tanto, si en su momento eso generaba una inquietud, esa inquietud está hoy día despejada. Ministro, lo que yo le digo es que finalmente usted ante todas las... Es decir, usted dice que los niños tienen que volver al colegio, pero usted como ministro es un ministro político, es un ministro que lo puso el presidente y que si usted cree que los niños tienen que entrar al colegio, usted lo que le cabe como función de ministro es justamente lograr ese objetivo convocando voluntades. Y finalmente cuando nosotros le preguntamos por qué hay tantos profesores que no quieren, por qué hay tantas razones para no volver al colegio, es que finalmente el Ministerio de Educación no ha logrado convocar voluntades. Entonces cuando nosotros le preguntamos sobre esto, usted nos aparece diciendo cifras de esto, cifras de lo otro, cifras que avalan, cifras que no avalan. Pero parece ser que esa forma de responderle a la comunidad escolar no ha sido efectiva. No ha sido efectiva porque, claro, usted me puede decir un porcentaje de colegios ha vuelto, etcétera. Pero la verdad es que hoy día la mayoría de los colegios municipales, por distintas razones, no están volviendo. Hay una oposición férrea del colegio de profesores. Entonces, finalmente yo le digo, más allá de que usted puede tener 8.000 papers que digan que esto hay que hacerlo así como lo están haciendo, etcétera, su función es convencer a todos aquellos que participan de esto. Y en eso me imagino que usted quizás tiene una autocrítica que no ha logrado convencerlo. Por supuesto, Monse, yo lo que más quisiera es que todos estén convencidos de la importante tarea que tenemos que seguir adelante. Por supuesto. Y no tengo ningún inconveniente en asumir que uno comete errores y probablemente trataremos de cometer los menos errores posibles en el futuro. Pero creo, Monse, que es muy importante, y tú dices, yo doy datos. Bueno, los datos lamentablemente son importantes porque los datos confirman que ciertas decisiones se han tomado de manera correcta. Y en ese sentido... Ministro, los datos confirman que estamos en el peor momento de la pandemia. Los datos confirman que estamos en el peor momento de la pandemia. Si hoy día un niño se cae, si hoy día un niño se cae, el haber abierto colegios no influyó de manera sustantiva en eso. Ministro, en ese le puede preguntar a cualquier director de hospital. Si hoy día un niño se cae y se rompe una pierna, un accidente al ir al colegio en el auto, no hay cómo atenderlo. Están las UCI pediátricas, las camas pediátricas están tomadas para el COVID. O sea, lo que quiere decir es que las cifras avalan que tengamos esta conversación al menos, que es una conversación reflexiva, no de quien gana, no de quien gana, sino que es un momento muy, muy complejo. Eso es lo que estamos discutiendo y las cifras nos dicen que estamos en un momento dificilísimo. Pero por supuesto, José César, no puedo estar más de acuerdo. Obviamente que es un momento tremendamente complejo. Y por eso es que esto hay que entenderlo en una mirada global. Nosotros tenemos un principal objetivo como país, que es velar por la máxima seguridad sanitaria de todos los chilenos, ¿cierto? Y tenemos otros objetivos que son también muy importantes. El efecto de la pandemia en los niños, en los jóvenes, por la suspensión prolongada de clases es hoy día evidente. No solo desde el punto de vista de los aprendizajes, sino que fundamentalmente desde el punto de vista de su bienestar socioemocional, de su salud física, de su salud mental. Entonces, tenemos que, como país, saber combinar esas realidades.
Porque en el fondo, acá tenemos que, en el fondo, contar con toda la información. Las comunas en cuarentena, los colegios no funcionan, eso es un dato. En la medida que salen de la cuarentena es importante ir avanzando en la presencialidad, como lo está haciendo todo el mundo, todos los países del mundo. Y en ese sentido, la combinación de cómo velamos de la mejor manera por el bienestar de los niños, que significa protegerlos del COVID como una tarea principal y evitar que las medidas que se toman los perjudiquen en otros ámbitos de su desarrollo integral, es el desafío. Yo tomo el punto que señala Monse, de que aquí hay que convocar a la máxima cantidad de personas con ese objetivo. Pero es que no, creo que también es muy importante. No ha podido, si ese es el tema. Es que le quiero señalar, ministro, que el problema es que en Chile el tema del regreso o no regreso a clase se ha politizado desde el comienzo. Y eso ha sido, yo creo que, el peor de los mundos. Entonces, en ese sentido, sí, pero ¿cuánta responsabilidad tiene usted en que este tema se haya politizado? Porque finalmente, Bien, le repito, porque lo que nosotros hemos visto es que usted repite por un lado, hay que volver a clase. El Colegio de Profesores dice que, yo le voy a hacer la misma pregunta al Colegio de Profesores, pero se lo estoy haciendo usted como autoridad de salud porque está acá con nosotros. Pero ¿cuánta responsabilidad también tiene usted de no haber sintonizado, de no haber tendido los puentes, de no haber sido un buen político, porque usted no es educador? A usted está ahí como ministro de Educación porque es un político que puso el gobierno de Sebastián Piñera. Políticamente, de alguna manera, su función es articular. Y desgraciadamente, el tema del regreso de los niños al colegio en Chile se politizó. Sí, como se ha politizado lamentablemente en todas partes del mundo, pero eso obviamente no es una excusa. A ver, con esa mirada, Monse, es bien importante. ¿Cuáles son los elementos políticos que uno tiene precisamente para lograr ese objetivo? Primero, generar espacios amplios de discusión y de participación. Lo hemos hecho. Se puede seguir profundizando, por supuesto, pero yo quiero ser muy enfático en que los espacios de participación y diálogo han estado siempre disponibles, ministro, y han funcionado. Fueron unas reuniones de prensa, perdón que lo interrumpa, unas reuniones de prensa que habían 3 alumnos. El año pasado, como un gesto comunicacional, se hicieron esta suerte como de reuniones ante la prensa con 3 alumnos, 2 profesores, 2 papás, que todos estaban de acuerdo con volver al colegio. Eso es, de alguna manera... No me refiero a eso, Monse, me refiero a que no, porque la verdad lo que uno pregunta es que el ministerio anda por un lado y la realidad anda por otro. Entonces también en ese... Pero déjeme darle más antecedentes. Déjeme darle más antecedentes. No me refiero a un punto de prensa que se puede haber publicado en algún minuto. Me refiero a que yo todas las semanas, desde que se inició la pandemia, sin ninguna interrupción durante todo el tiempo de la pandemia, ahora por las elecciones está interrumpido, me reuní todos los lunes con todos los presidentes de las principales asociaciones de municipios del país, todos los lunes durante todo el periodo de la pandemia, con el Colegio de Profesores, con los asistentes de la educación, con los apoderados, con los alumnos, no en esas reuniones a las que usted se refiere, sino que en forma permanente reuniones de trabajo. Se nos hicieron ver necesidades que tenía el sistema, primero para acompañar el proceso de educación a distancia, que fue la principal prioridad durante, por supuesto, el inicio de la pandemia. Se hicieron todos esos esfuerzos. No los voy a enumerar acá porque entiendo que no es el propósito, pero una serie de recursos disponibles que fueron precisamente iniciativa de estos procesos de participación y de diálogo. Se mostraron, una vez que las actividades presenciales podían empezar a retomarse, necesidades por parte específicamente del mundo docente. Fueron resueltas. Se nos pidió prioridad en la vacuna, se entregó. Se nos pidió un seguro para los alumnos, se llevó a cabo. Se han pedido más recursos, se ha entregado mayor flexibilidad y se han mejorado esas entregas. Entonces, perfecto. Por supuesto que yo soy un ministro que tiene un cargo político, que tiene una responsabilidad de convocar. Lo asumo, no tengo ningún inconveniente. Pero creo también que es muy importante que todos asumamos la responsabilidad que tenemos de trabajar en conjunto para lograr ese objetivo. Y desde ese punto de vista, yo seguiré haciendo todos los esfuerzos para convocar. Y en la medida que algunos no quieran ser convocados, nuestro esfuerzo para estar en generar condiciones para que eso efectivamente se produzca. Ministro, pero la idea es consensuar ese objetivo. Porque en lo que estamos aquí es que, a ver, la educación, el ingreso a clases no puede ser una isla dentro de una realidad de país.
¿no es cierto? Yo le planteaba la pregunta si no se apresuró, usted dice que no. Fue a 2 semanas antes del peor pic que ha tenido la pandemia en Chile. O sea, usted quiso entrar a clase 2 semanas antes cuando los demás le decían, oiga, no es pertinente, no es oportuno, tenemos susto, vacunémonos primero. Perdón, ¿quiénes eran los demás? ¿Quiénes eran los demás, Julio César? ¿Perdón? ¿Quiénes eran los demás? Porque en ese tiempo, quiero recordar que la Defensoría de la Niñez pidió que se abrieran los colegios. El Colegio Médico en ese momento pidió que se abrieran los colegios. La UNICEF, la UNESCO, los alcaldes estuvieron de acuerdo. O sea, cuando dicen los demás, decían que no se podía hacer. ¿Quiénes eran los demás? La tensión que usted ha tenido permanentemente con los profesores, con los apoderados, con la ciudadanía. Ministro, si la gente, cuando usted ha convocado que vaya a clase, la gente no va a clase. ¿Son los menos los que van a clase? No, un millón de alumnos fueron a clase en marzo, Julio César. ¿De cuántos, ministro? Entonces, la gente no va a clase. ¿Qué significa que la gente no va a clase cuando un millón de niños fueron a clase durante marzo? ¿De cuántos? ¿Perdón? ¿De cuántos? ¿1 millón de cuántos? De 3 millones. Por eso le digo. Tuvimos un tercio. Entonces obviamente que esto es complejo, pero no podemos nosotros empezar a generar una realidad que no coincide con los datos. Yo sé que a veces cansa escuchar datos, pero los datos son fundamentales para poder tomar decisiones. Ministro, si yo no le quiero quitar la copa, si usted, yo ya le pregunté, usted dijo que no se apresuró. Mi punto es del oasis, que no puede ser una isla en todo esto. Entonces, hoy día nuevamente estamos viviendo momentos complejos. Se entiende que hoy día estamos hablando de la vuelta a clase de 10 comunas de la región metropolitana. Hay 100 comunas en fase 2, hay 10 comunas en la región metropolitana. Las comunas vulnerables, por supuesto, están mirando por la tele como nosotros discutimos si se vuelve o no se vuelve a clase. Quizá ellos sin ninguna pretensión de volver a clases presenciales, que es la realidad del país. La 8ª región tiene comunas hace 5 semanas confinadas, sin ninguna posibilidad de clases, no han podido tampoco y no van a volver a clase. Entonces, estamos hablando también ya, al hablar de esto, de esta vuelta, de una pequeña realidad. Pero bueno, en esto estamos. Le quiero hacer una pregunta sobre las capacidades de las salas y cómo se ha provisto para ampliarlas y para ver eso. Y sobre el aforo de todo el mundo preescolar. ¿Hay aforo en toda la educación preescolar? ¿Hay un aforo, ministro? Sí, efectivamente los protocolos sanitarios establecen aforos que obviamente dependen de las características de cada sala, de cada establecimiento. Pero tenemos que ir a un corte. ¿Sí? Tenemos que ir a un corte, ministro, porque para darle su tiempo para que responda. La pregunta es, ¿no es cierto? ¿La educación preescolar tiene un aforo establecido? 11:54, volvemos. Bueno, estamos de vuelta entonces contigo en la mañana y estamos conversando con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Tú le habías dejado una pregunta formulada, Julio. Sí, por la preocupación de, sobre todo, los profesionales que trabajan en la educación preescolar. ¿Cuál era el aforo? El aforo de la educación preescolar. Parvularia también existe un aforo. Ese aforo está determinado por la obligación de mantener al menos 1 metro de distancia a los niños y por supuesto también a los adultos, y se determina en cada establecimiento porque las características de las salas pueden ser diferentes. Entonces los aforos existen tanto a nivel de educación parvularia como a nivel de educación escolar. Eso está escrito en algún lado, porque la gente de la Junji está bien confundida, digamos, no sabe muy bien. Sí, eso está en los protocolos que maneja cada uno de los, en este caso, jardines infantiles. Y el trabajo que han hecho precisamente la Junji, la Fundación Integra, todos los grandes sostenedores de educación parvularia, es de ir determinando en cada uno de los establecimientos cuál es el aforo específico, cumpliendo con esa exigencia. Por tanto, eso está totalmente pero los aforos no son para que cada uno tome una decisión según el aforo del aforo. O sea... No, si no se trata de que cada uno tome una decisión, es que no hay, a diferencia de como es, por ejemplo, en el caso de las casas y en el plan paso a paso, donde se dice no pueden haber más de 5 o 10 personas en un determinado lugar. En el caso de los establecimientos educacionales, lo que se exige es que en cada espacio cerrado los niños estén distanciados por a lo menos 1 metro. Y obviamente eso depende de las características de cada sala, de cada espacio. Y en ese sentido el aforo existe, es concreto, el aforo y se determina cumpliendo con esa exigencia. Perdón, o sea, el aforo es 1 metro de distancia por alumno dependiendo del porque hasta una botillería está aforada hoy día en Chile. Pues,
una botería, un negocio, Claro, ¿cómo no haber efectivamente, un jardín infantil con aforo, digamos? Es 1 metro. El aforo es 1 metro de distancia por cada 1 metro de distancia entre cada persona, y por lo tanto el número de personas que pueden estar en una determinada sala depende de las características de esa sala. Ministro, ¿por qué cree usted que el Colegio de Profesores se ha opuesto tanto al regreso a clases, en este caso en fase 2, el año pasado? ¿Cuáles son las razones que mueven al Colegio de Profesores? A ver, esto es un fenómeno que no solo se ha visto en Chile, se ha visto también en otras partes, pero los antecedentes que yo tengo es que ellos han ido estableciendo ciertas exigencias y esas exigencias se han ido cumpliendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que planteaba el presidente del Colegio de Profesores? Que hubiese y esto lo planteaban también muchos papás, que hubiese un seguro para estar tranquilos en el evento, que un niño pudiese enfermarse. Ese seguro está instalado hoy día, todos los niños tienen asistencia gratuita a través del seguro que se estableció por FONASA para el COVID-19 en los niños de educación parvularia y educación escolar. Nos pidieron darle prioridad al proceso de vacunación. Esa prioridad, como ustedes bien saben, se dio, y es más, el proceso de vacunación está hoy día terminado, no solo para profesores, para asistentes de la educación, para manipuladoras de alimentos, para educadoras de párvulos. Y eso también ya está cumplido. Se ha pedido siempre, y hemos estado siempre muy de acuerdo en la importancia de generar espacios de diálogo y participación. El Consejo Asesor, al cual vuelvo aquí en este mismo momento a reiterar la invitación al señor Carlos Díaz para que ojalá pueda ir, sesiona todos los miércoles y está sesionando desde el año pasado. Lo han hecho, sí participan ahí otros gremios. El Colegio Profesor lamentablemente se autoexcluyó. Y lo que han hecho es ir poniendo cada vez nuevas exigencias, porque en marzo la exigencia era la vacuna, hoy día la vacuna está, entonces ahora la exigencia es que hay que pasar a una fase siguiente. La verdad es que yo creo, y obviamente esto es una pregunta que habría que hacérsela a él, así como a mí me planteaban por qué no todos están con el mismo convencimiento que tiene el Ministerio de Educación. Yo creo que es importante preguntarle al presidente del Colegio de Profesores, preguntarle a los mismos alcaldes, bueno, ¿qué están esperando los alcaldes para asumir la responsabilidad que tienen como sostenedores de la educación pública en sus respectivos territorios? Desde el punto de vista de que cuando para los niños es tan evidente que esto es necesario y es importante, hay que entonces trabajar bajo esa lógica. Y yo quiero distinguir, porque siempre se genera una lamentable distinción. Los profesores han sido una pieza fundamental para poder sobrellevar la pandemia. Han hecho un trabajo enorme, tanto en los periodos de educación a distancia como en esta recuperación de la presencialidad. Y hay que distinguir con mucha claridad lo que es la directiva del Colegio de Profesores, que no sé si lo saben, pero convocó un paro para el próximo 30 de mayo, de lo que son los profesores, que tienen una realidad totalmente distinta. Julio César decía de que estamos teniendo esta conversación por 10 comunas. No. Tenemos 1.500 establecimientos en todo el país que llevan funcionando porque sus comunas no han bajado a cuarentena. Tenemos 420 colegios que no han parado de funcionar desde marzo. Esto está pasando. Obviamente es mucho más noticioso cuando se generan avances en el paso a paso en la región metropolitana. Pero está pasando en todo Chile. Son 12.000 colegios. Son 12.000 colegios. Son 12.000 colegios. Son 9.500 colegios, sí. Sí. Y son más de 3.600.000 de alumnos, no 3 millones como dijo usted. Sí, perfecto. Sí. Y yo le dije que eran 100 comunas, no 10, que 10 habían salido de la región metropolitana recién. Claro, y eso es lo que genera la noticia, eso es lo que quiero decir, de que esto está pasando. Cuando yo viajo a regiones, voy a los colegios que están abiertos, converso con los directores, los profesores, los asistentes de la educación, los alumnos, verle la cara a esos alumnos, cómo les cambia la vida cuando este esfuerzo se hace. Creo que ahí tenemos que poner el foco, en entender de que esto es una medida fundamental para el bienestar de nuestros alumnos. Entonces, el punto es que, ministro, en eso todos están de acuerdo con usted. Lo que pasa es que, ministro, lo que pasa es que usted no puede poner antagónico, ¿no es cierto?, la máxima que usted acaba de decir es de todos. O sea, todos lo apoyamos en eso, es lo que usted acaba de decir. Volver es súper importante. Si el tema está es volver, ¿cuándo se vuelve? ¿Cómo se vuelve? ¿Con qué medidas de seguridad? ¿Tienen los recursos? En la época preescolar, ¿el ministerio está entregando mascarillas a la Junji?
Los niños que van a un párvulo de colegio público tienen mascarilla, y me parece seguramente en un privado tienen. Pero tengámosla entonces en un plano de cuál es la realidad que tenemos en el país y cómo la hemos ido abordando y mejorando. Todo lo que yo les he planteado, que probablemente hay muchas otras cosas, apuntan precisamente a sistemáticamente ir mejorando las condiciones para este retorno. Yo fui el primero en señalar que si las comunas caían en cuarentena, los colegios debían suspender sus clases. Hemos tenido movimientos de apoderados que nos piden abrir los establecimientos en cuarentena. Les hemos dicho que no es conveniente, que hay que esperar que la situación sanitaria tenga una evolución distinta. Entonces, efectivamente, qué bueno escuchar que estamos todos de acuerdo y qué bueno saber entonces que hay una disposición total de generar ese trabajo. Ministro, yo vuelvo aquí, ya que estamos en esto, ministro, es que ¿sí? estar todos de acuerdo con que en algún momento hay que volver a clases presenciales y que las clases presenciales son lo mejor. ¿No es cierto? Y que estamos de acuerdo, está el mundo de acuerdo, no solo Chile, el mundo de acuerdo. Pero tenemos que ponernos en otra cosa de acuerdo y en paz es qué momento, cómo volvemos, todos convocados. Perfecto. Porque el tema final no es que los niños vuelvan, el objetivo final no es que los niños vuelvan a clase, el objetivo final es que no hayan tantas muertes, el objetivo final es que las familias no se enfermen, que los niños no sean vectores de contagio, ¿me entiende? ¿No? Es más que su objetivo final, porque usted al final se transforma en un meme, siempre lo mismo, y entonces lo ponen en todos lados con lo mismo. El tema es el tema es conciliar como país, disculpe, conciliar como país con todo el momento, el acuerdo, en virtud de lo que hay en la generalidad de esta pandemia y no en la particularidad de los colegios. Perfecto, Julio César. Estoy totalmente de acuerdo. El momento es clave. La autoridad sanitaria, con los antecedentes que la autoridad sanitaria maneja, ha determinado que desde la fase 2 en adelante los colegios pueden estar abiertos. Creemos que es muy importante que los papás puedan tomar esa decisión. Si los papás quieren enviar a sus hijos a la escuela, hay un requisito evidente que tiene que cumplirse, es que el colegio tiene que estar abierto. Y desde ese punto de vista yo quiero despejar una cosa, este no es mi objetivo, yo no tengo una obsesión personal con esto. Esto es cómo somos capaces de efectivamente poner a los niños y su bienestar en el centro de todas nuestras preocupaciones. Y lo que tenemos que evitar es caer en una especie de hoy no se fía, mañana sí, porque claro, estamos todos de acuerdo, pero hay que esperar el momento, y el momento nunca llega, ¿eh? Porque vamos, primero había que esperar la vacuna. Yo quiero ser bien enfático en eso, porque se acuerdan todos acá, ustedes mismos probablemente entrevistaron a mucha gente y decía, mira, está todo perfecto, pero el momento será cuando los profesores estén vacunados. Ya están vacunados. Entonces, ¿qué más tenemos que seguir esperando? Si cuando son los niños los que están esperando. Nuestros niños, nuestros jóvenes están teniendo consecuencias muy complejas yo creo, y las condiciones, aunque sean difíciles, están dadas para cumpliendo con todas las exigencias y apoyando en todo aquello que sea necesario, ese paso se puede dar. Entonces, lo que pasa, ministro, solo tengo que despedir porque viene mucha. Yo creo que la tarea, y perdona que se lo diga así, es que usted tiene la convicción genuina de que los niños tienen que ingresar a clase en fase 2 porque hay que priorizarlo y eso ha ido cambiando en el mundo, es verdad. Hoy día con un año de pandemia es más urgente que hace un año atrás que los niños entren al colegio. Y yo creo que eso es de alguna manera un diagnóstico universal. Claro. Entonces yo creo que aquí, que no se confunda, yo en lo personal estoy súper de acuerdo que tienen que entrar lo más luego posible. Lo que pasa es que aquí la autoridad, perdona que se lo diga, lo que tiene que hacer, y se lo dije al principio, es convocar y dar la confianza y las condiciones y poder discutir los plazos para que todos estemos convocados. Aquí esto con pandemia, porque los niños van a tener que volver con coronavirus en el mundo, pero cuándo, cómo, dónde, y el cómo es súper importante. Yo creo que esa es tarea de todos, convocar a eso, y en ese sentido usted lo tiene súper claro, pero tiene que convencer al resto de que eso es la mejor idea. Comparto 100%, voy a tratar por convencerlos a ustedes primero. Tratemos de no magnificar conflictos que son inexistentes. Cuando dicen todos están esperando un momento distinto, no es así. No es así. Por cierto que no. Y hay gente que piensa que es antes, después, de todas maneras. Eso es muy relevante. Así es, ministro. Exactamente. Entonces, yo comparto 100%, pero tratemos entonces de generar
que todos los espacios, no solo la oficina del ministro, que todos los espacios sean espacios convocantes para lograr ese objetivo, que es el objetivo que evidentemente no podemos dejar de lado. Cómo generamos las mejores condiciones para que nuestros niños puedan desarrollarse al máximo. Bueno, y esa es la pega del Ministerio de Educación, Muchas por cierto, ministro. Esa pega usted tiene la principal responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, ministro. Empezamos en la mañana y terminamos en la tarde conversando con el ministro. Son las 12:15.